Después de la tragedia en la discoteca Jet Set, lo único que tranquilizará al pueblo dominicano es saber la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad acerca del techo caído. La madrugada del 8 de abril del 2025 quedará marcada como una de las más trágicas en la memoria reciente del pueblo dominicano. El desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la capital, no solo cobró vidas humanas, sino que también sacó a relucir una realidad dolorosa: la urgente necesidad de revisar el estado estructural de muchos establecimientos de uso público que han sido objeto de modificaciones, negligencia o abandono técnico con el paso del tiempo. Para comprender de manera objetiva las causas del colapso, es necesario emprender un análisis técnico exhaustivo, que no se base en rumores ni en conclusiones apresuradas, sino en evidencias físicas, mediciones concretas, cálculos estructurales y revisión documental del inmueble en cuestión. Cuando una estructura colapsa, como ocurrió con el techo de la Jet Set, las causas pueden ser múltiples y simultáneas. Por eso, lo primero que hay que establecer es la cronología de hechos en torno a la edificación: año de construcción, tipo de estructura original, materiales empleados, cambios realizados a lo largo del tiempo, remodelaciones, ampliaciones, reforzamientos o debilitamientos, condiciones ambientales a las que estuvo expuesto y el tipo de mantenimiento al que fue sometida. Toda esa información debe ser recopilada con rigor por un equipo multidisciplinario compuesto por ingenieros estructurales, ingenieros civiles, arquitectos, técnicos en construcción, peritos en materiales y especialistas en seguridad estructural. Este equipo debe trabajar de manera conjunta, apoyado por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, como garantías de transparencia técnica. El área afectada tiene aproximadamente 475 metros cuadrados. Esto nos habla de un techo de gran envergadura, cuya carga muerta, peso propio del techo y elementos fijos, y carga viva, personas, equipos, luminarias, agua de lluvia acumulada, etc., deben ser cuidadosamente analizadas. ¿Se diseñó ese techo originalmente para soportar esa carga? ¿Hubo modificaciones posteriores que alteraron su capacidad estructural? ¿Se utiliza el tipo correcto de acero y concreto? ¿Se respetaron los códigos de construcción vigentes al momento de su edificación? Estas preguntas no son triviales, constituyen la base de un buen peritaje. Además, se deben tomar muestras de los escombros para analizar la resistencia de los materiales, buscar señales de corrosión, fatiga del concreto o errores de conexión entre columnas, vigas y losa. Uno de los factores más frecuentes en este tipo de colapsos es el debilitamiento progresivo de las conexiones estructurales. Si el acero de refuerzo está corroído, si hay desprendimiento de concreto, si las losas presentan lesiones no tratadas o si hubo filtraciones de agua durante años sin reparar, todo esto puede contribuir silenciosamente al deterioro. Lo preocupante es que muchas veces, por estética o por comodidad, estos signos de debilidad son cubiertos con pintura o paneles decorativos, impidiendo una inspección visual honesta. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última evaluación estructural profesional del techo? ¿Se cuenta con una bitácora de mantenimiento técnico? ¿O se dejó todo en manos de la suerte y del aguante de materiales ya envejecidos? Pero el peritaje no puede quedarse solo en lo visible. Hay que utilizar herramientas modernas como escáneres de concreto, cámaras termográficas, drones con sensores estructurales, análisis con ultrasonido y pruebas de carga simulada. Todo esto permitirá mapear las zonas más débiles del techo, detectar fallas no visibles a simple vista y determinar si el colapso fue puntual o progresivo. Además, se debe reconstruir virtualmente el evento, utilizando software de simulación estructural como SAP 2000, ETABS o ANSYS, para observar cómo se comporta el sistema al momento del fallo. Esta reconstrucción digital no solo ayuda a encontrar la causa raíz, sino que también permite evaluar si el resto de la estructura corre el riesgo de colapsar en cadena. Una vez recopiladas todas las pruebas, es indispensable que el informe del peritaje sea transparente, técnico, pero también accesible al público. El pueblo dominicano merece conocer la verdad. No basta con decir falló una viga o hubo sobrepeso. Se necesita una explicación clara, técnica y responsable. ¿Qué papel interpretó el diseño original? ¿Qué tanto influyó en la falta de mantenimiento? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el dueño del establecimiento y qué responsabilidad corresponde a las autoridades por permitir el funcionamiento de un local sin inspección periódica estructural? Y aquí hacemos un llamado al Ministerio de Turismo, a la Alcaldía del Distrito Nacional, al CODIA y al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuántas discotecas, bares, centros comerciales o iglesias en el país han pasado por una inspección estructural en los últimos 5 años? ¿Cuántos cumplen con las normas de seguridad estructural? ¿Cuántas han sido remodeladas sin supervisión técnica? Esta tragedia no debe ser una página más que se pase con el tiempo.
Debe ser un antes y un después. Si se desea encontrar la verdad detrás del desplome del techo de la discoteca Jet Set, es obligatorio abordar también la variable humana. Toda estructura, por bien diseñada que esté, es vulnerable cuando intervienen factores como negligencia, improvisación, sobrecarga intencional o uso inadecuado del espacio. A lo largo de los años, muchos establecimientos convierten techos en áreas de almacenamiento, montan sobre ellos equipos pesados como aires industriales o torres de sonido, o incluso instalan decoraciones permanentes sin consultar a ningún ingeniero. Esto es grave. Cada kilogramo adicional que no fue contemplado en el diseño original, altera la distribución de esfuerzos. Si estos elementos se colocaron sin recalcular la capacidad de carga del techo, podría haber sido el detonante de una tragedia anunciada. Surge entonces otra interrogante: ¿se utilizó ese techo como plataforma de soporte para equipos? ¿Existen evidencias de sobrecarga previa? ¿Hubo modificaciones internas o externas que impactaron las cargas que debían resistir el sistema? Esto debe analizarse mediante revisión de planos originales, si existen, inspección detallada de fotografías históricas del local, entrevistas con empleados antiguos y actuales, e incluso una reconstrucción tridimensional a través de testimonios y peritajes visuales. No hay margen para el error. Otro aspecto delicado es la calidad de los materiales. En República Dominicana, como en muchos países de la región, la adulteración de materiales de construcción es una amenaza latente. Concreto mal mezclado, acero de baja calidad, columnas subdimensionadas o el uso de materiales reciclados sin certificación técnica pueden ser factores clave. Por eso es necesario que el equipo de peritos tome muestras de cada componente estructural: columnas, vigas, losas, morteros, recubrimientos. Estas muestras deben enviarse a laboratorios independientes y certificados que puedan emitir resultados irrefutables. De ese modo, si hubo deficiencia en la calidad del concreto, por ejemplo, resistencia a compresión menor de 2,500 si cuando el diseño requería 3,000 si, será un hallazgo técnico innegable. No hay interpretación subjetiva en los números. En este punto es oportuno recordar que las estructuras no fallan de repente. Salvo terremotos o impactos violentos, los colapsos estructurales se gestan con señales previas: grietas en muros, vibraciones inusuales, filtraciones persistentes, sonidos de crujidos o desplazamientos irregulares en techos y pisos. ¿Alguien reportó alguna de estas señales antes de la tragedia? ¿Los empleados notaron fisuras y no fueron escuchados? ¿Hubo intentos de reparaciones caseras para encubrir grietas estructurales? Este tipo de información es sensata pero valiosa. Cualquier ciudadano que haya estado en el lugar semanas o meses antes del colapso podría aportar datos cruciales. El peritaje debe incluir entrevistas confidenciales, revisión de informes técnicos, si los hubo, y análisis de correos electrónicos o mensajes internos que puedan evidenciar alertas ignoradas. Ahora bien, si los análisis estructurales determinan que el techo colapsó por falla en el sistema de soporte, vigas, columnas o conexión entre ambos, hay que ir más allá. Esa falla fue por diseño inadecuado, por deterioro con el paso del tiempo, por intervención humana o por combinación de todos estos factores. Esta es la esencia del peritaje: encontrar la causa raíz y demostrarla técnicamente. Y es aquí donde la cantidad y calidad del equipo técnico es esencial. Para una evaluación estructural profunda de un techo de 475 metros cuadrados que ha colapsado, se recomienda un equipo mínimo de 8 a 12 profesionales, que incluya 1 o 2 ingenieros estructurales senior, con experiencia en análisis de fallas estructurales. 2. Un arquitecto, para interpretación de planos, distribución espacial y usos del inmueble. 3. Un ingeniero civil, como coordinador de campo y supervisor de recolección de datos. 4. 2 técnicos de laboratorio, encargados del muestreo y análisis físico-químico. 5. Un especialista en materiales, para dictaminar la calidad del acero, concreto, morteros. 6. Un topógrafo o modelador 3D, para realizar la reconstrucción virtual del evento. 7. Un especialista legal técnico, para resguardar las pruebas, verificar permisos, licencias. 8. Un comunicador técnico, encargado de traducir el informe final en un lenguaje claro para el público general. Este equipo debe trabajar de manera coordinada por un periodo estimado de 4 a 6 semanas, dependiendo del nivel de destrucción, acceso al sitio, condiciones de seguridad y disponibilidad de información documental. Es importante subrayar que este análisis no puede ser hecho desde una oficina. Hay que pisar el terreno, examinar cada viga caída, levantar planos con drones y entender el contexto completo. La comunidad merece respuestas claras. Por eso, al final del informe pericial deben responderse preguntas concretas que los ciudadanos también pueden hacerse. ¿El techo colapsado tenía alguna remodelación reciente?
¿Había signos de deterioro estructural visibles antes del evento? ¿Estaba el inmueble al día con las inspecciones técnicas requeridas? ¿Se respetaron los límites de carga de la estructura? ¿Existe algún dictamen técnico previo que advirtiera de riesgos? ¿Se utilizó el local más allá de su capacidad estructural en eventos anteriores? Cada una de estas preguntas debe ser respondida no solo con opinión técnica, sino con evidencia verificable. Además de los aspectos ya tratados, es esencial evaluar la influencia de las condiciones ambientales y su impacto acumulativo sobre la estructura colapsada. Un techo de 475 metros cuadrados, expuesto a las inclemencias del tiempo durante años, puede deteriorarse incluso si fue bien construido al inicio. En climas tropicales como el de República Dominicana, donde las lluvias son intensas, la humedad es persistente y la exposición solar es extrema, las estructuras sufren lo que llamamos fatiga ambiental. Esto se traduce en corrosión de elementos metálicos, degradación del concreto por ciclos de humedad secuencia, expansión de fisuras y pérdida de adherencia entre materiales. En ese sentido, el peritaje debe incluir un análisis hidrológico local, que determine si el techo poseía un sistema adecuado de drenaje pluvial. ¿Existen canales y bajantes suficientes? ¿Fueron estos limpiados con regularidad? Un techo sin mantenimiento puede acumular agua de lluvia, convirtiéndose en una piscina sobre la estructura, agregando cientos o miles de kilos de peso adicionales. Esto es particularmente grave si además hay obstrucciones que impiden la descarga eficiente del agua. La presencia de humedad constante en una estructura metálica provoca oxidación acelerada, debilitamiento de las armaduras, delaminación del concreto y, en consecuencia, un punto crítico de colapso. Pero no solo eso. Las vibraciones constantes también deben ser evaluadas. Jet Set no era una estructura de oficina, sino una discoteca, donde música de alto volumen, equipos de sonido pesados y la presencia de cientos de personas generan microvibraciones constantes en pisos, techos y paredes. Con el paso del tiempo, si no hay sistemas de absorción o aislamiento estructural, esto afecta las conexiones entre elementos y puede debilitar uniones críticas. Surge una pregunta directa para la audiencia. ¿Se diseñó originalmente esta estructura para ser una discoteca o fue un edificio adaptado para ese fin sin hacer los refuerzos estructurales correspondientes? Esto es clave. Muchos negocios en República Dominicana operan en locales que no fueron concebidos para esa función. Una estructura pensada para oficinas puede que no soporte la carga dinámica y las exigencias acústicas, lumínicas y de vibración que impone un centro de entretenimiento. Por tanto, el cambio de uso de una edificación debe ir siempre acompañado de una revisión estructural profesional. Ahora bien, si hablamos de reforzamientos, también hay que verificar si hubo intervenciones sin supervisión técnica. Hay una práctica común que es lamentablemente peligrosa: rellenar vigas agrietadas con mezcla de cemento o resina sin evaluar si esa grieta es superficial o estructural. Muchas veces los dueños buscan soluciones estéticas para ocultar daños, en vez de contratar un diagnóstico técnico que podría evitar una catástrofe. Una revisión documental en esta etapa del peritaje es crucial. Hay que solicitar planos estructurales originales y actualizados, permisos de construcción y remodelación, bitácoras de mantenimiento, si existen, certificados de uso de suelo y licencias municipales, fotografías del techo previo al colapso, si alguna autoridad o cliente las posee, e informes de inspecciones pasadas o cualquier diagnóstico técnico previo. Si no hay documentación, eso en sí mismo es una bandera roja. No se puede operar un local con aforo de cientos de personas sin un expediente técnico que respalde su seguridad. Un elemento adicional que no se puede ignorar es el rol de las autoridades y el sistema de regulación. ¿Hubo inspecciones periódicas? ¿Alguien emitió alertas y no fueron atendidas? ¿Existe una póliza de seguro de responsabilidad civil en caso de colapso? Todo eso debe ser investigado a fondo. Y aquí viene otra pregunta para el pueblo dominicano. ¿Nos hemos acostumbrado a asumir que todo está bien mientras no ocurre una tragedia? ¿Qué tan conscientes somos de que la seguridad estructural es tan importante como cualquier otro aspecto de un negocio? Este tipo de preguntas no buscan culpar a nadie de inmediato, sino generar conciencia ciudadana. Una cultura de prevención empieza cuando la gente se interesa, cuando exige, cuando pregunta, cuando compara versiones oficiales con evidencias técnicas. Volviendo al proceso pericial, los profesionales encargados deben utilizar herramientas de alta tecnología, como escáneres láser 3D para reconstrucción del siniestro, drones para inspección aérea del daño, cámaras térmicas para identificar puntos de humedad o calor que indican falla, software estructural para modelar el comportamiento de la estructura antes del colapso.
Estas herramientas, junto con el criterio de ingenieros capacitados, pueden ayudar a reconstruir lo que ocurrió minuto a minuto, desde el primer agrietamiento hasta el momento del colapso. También es importante entrevistar a testigos clave que estaban presentes en el momento del evento. ¿Escucharon un sonido previo? ¿Hubo vibraciones inusuales? ¿El techo se hundió de golpe o fue un colapso progresivo? Todo eso alimenta la hipótesis final. En cualquier análisis forense estructural, es imprescindible reconstruir la dinámica del colapso, es decir, cómo se produjo básicamente la caída del techo. Esto se logra mediante la observación de los restos, la dirección en la que cayeron los fragmentos, los puntos de fractura más marcados, el tipo de fisuración en vigas o columnas, y la forma en que los escombros descansan sobre el suelo. Esta información, aunque parezca menor, permite determinar si el colapso fue repentino, fallo catastrófico por sobrecarga puntual, progresivo, inicio en un punto débil que se propagó, localizado, daño confinado a una sección, generalizado, pérdida completa de integridad estructural. Según múltiples colapsos similares ocurridos a nivel internacional, cuando hay un techo plano que colapsa completamente, suele deberse la combinación de sobrecarga no prevista, debilitamiento crónico no detectado y ausencia de refuerzo. Por tanto, si en JetSet ocurrió esto, debemos preguntarnos: ¿hubo alguna carga no contemplada la noche del siniestro? ¿Instalaron equipos pesados o decoraciones para algún evento especial sin notificar a un ingeniero estructural? Este tipo de decisiones, que pueden parecer logísticas o decorativas, tienen el potencial de comprometer una estructura si no son calculadas correctamente. Ahora bien, el análisis debe ampliarse desde lo técnico a lo humano. La tragedia en JetSet no es solamente un fallo de materiales, sino una herida colectiva que revela debilidades en nuestra cultura de gestión de riesgos. Los encargados de locales nocturnos, los ayuntamientos que otorgan permisos y el público que frecuenta estos espacios tienen una responsabilidad compartida. La gran mayoría de ciudadanos no sabe que la vida útil de un edificio no es infinita. Cada estructura debe ser inspeccionada periódicamente, sobre todo si está sometida a cargas dinámicas, humedad o modificaciones de uso. Así como llevamos nuestros vehículos a revisión técnica, los edificios deben ser evaluados como organismos vivos que envejecen, se desgastan y requieren mantenimiento. Aquí surge una pregunta que todos debemos reflexionar. ¿Cuántos de los espacios que hoy frecuentamos han sido inspeccionados en los últimos 5 años por un profesional acreditado? La respuesta más probable es ninguno o muy pocos. Eso debería preocuparnos. Otro aspecto fundamental es el acceso a profesionales idóneos. En muchos casos, las obras menores o mantenimientos estructurales son ejecutadas por maestros de construcción sin formación académica o sin supervisión técnica. Esto no quiere decir que sean incapaces, pero sí que se corre un riesgo cuando las decisiones estructurales se toman por experiencia empírica y no por cálculo científico. A su vez, hay que considerar el impacto emocional y legal de un siniestro como este. Las víctimas y sus familias merecen respuestas claras y responsables. Un peritaje técnico debe ser independiente, sin interferencia política, económica o institucional. La verdad técnica no debe adaptarse al interés de nadie. Aquí, la vida humana debe pesar más que cualquier otro factor. Es imprescindible que este peritaje genere consecuencias más allá del caso JetSet. Debe servir para establecer un precedente nacional, que obliga a la revisión estructural obligatoria de todos los establecimientos comerciales con aforo superior a 100 personas. Debe encender las alarmas en arquitectos, ingenieros, ayuntamientos, propietarios y usuarios. En este punto del peritaje, se deben formular recomendaciones inmediatas, como: suspensión temporal de licencias de operación de locales que no tengan estudios estructurales actualizados. Campañas nacionales de concientización sobre riesgos estructurales. Formación gratuita para propietarios de negocios sobre mantenimiento preventivo. Creación de una línea directa para denunciar fallas visibles en estructuras públicas o privadas. Estas recomendaciones no son castigos, sino herramientas de prevención. Porque una nación que aprende de sus errores es una nación que avanza. Volviendo al caso concreto, los peritos también deben descartar otros factores como sabotaje, intervención humana intencionada o fenómenos naturales, sismos, por ejemplo. En este punto, el análisis de cámaras de seguridad puede aportar claridad sobre si hubo vibraciones externas, intervención humana sobre el techo antes del colapso, o alguna irregularidad detectada por testigos minutos antes del desplome. A medida que se profundiza en los restos del JetSet, no solo se analizan vigas y columnas, también se busca entender el grado de desinterés histórico que permitió que esta tragedia se gestara sin alarmas visibles. Las comprobaciones hablan.
Las deformaciones dicen verdades que muchos quisieran silenciar. El colapso de este techo de 475 metros cuadrados puede ser la evidencia de décadas de omisiones, improvisaciones y falta de fiscalización. Y es que, aunque en términos materiales una losa puede desplomarse en segundos, en términos humanos el colapso se construye lentamente, a través de decisiones que no se toman, mantenimientos que se postergan, inspecciones que no se hacen y autoridades que miran hacia otro lado. La gente necesita saber si las juntas de construcción entre losas estaban correctamente selladas. Si hubo acumulación de humedad o filtraciones que comprometieran las varillas de acero. Si el sistema de drenaje del techo estaba colapsado y produjo charcos que añadieron peso invisible pero letal. Si se hicieron modificaciones arquitectónicas no aprobadas que afectarán el equilibrio de cargas. O si, como ocurre muchas veces, el diseño original fue bueno, pero el paso de los años sin mantenimiento lo volvió vulnerable. Aquí surgen más preguntas necesarias para la ciudadanía. ¿Quién compuso los planos estructurales de la discoteca? ¿Cuándo fue la última vez que un profesional inspeccionó esa estructura? ¿Qué dice el historial de mantenimiento del lugar? ¿Se cumplieron los códigos de construcción vigentes al momento de edificar? Estas preguntas no buscan culpar a alguien arbitrariamente, sino esclarecer los hechos para evitar que se repitan. La ingeniería forense no señala con el dedo, señala con evidencia. Ahora bien, no se puede hablar de verdad técnica sin hablar también de memoria y justicia. Las víctimas del colapso no deben quedar reducidas a cifras. Detrás de cada vida perdida hay familias destruidas, sueños truncados y un dolor nacional que solo se transforma si se convierte en acción. Por eso, este peritaje debe tener una segunda vida más allá del papel técnico. Debe ser leído, discutido y exigido como base para un cambio estructural en República Dominicana. Es tiempo de que la sociedad dominicana entienda que el verdadero progreso no está en los centros comerciales nuevos ni en las torres que crecen como hongos, sino en la seguridad, sostenibilidad y responsabilidad estructural. Es crucial que este caso marque un antes y un después. Que cada dueño de negocio, cada ingeniero, cada arquitecto, cada oficial del ayuntamiento y cada ciudadano que pisa un lugar cerrado se pregunta si está seguro. Porque la seguridad estructural no es un lujo, es un derecho humano básico. El pueblo tiene que saber que un colapso no es solo una caída de concreto. Es la caída de la confianza en los sistemas que prometen protegernos. Y esa confianza solo se reconstruye con verdad. Verdad que no hay tema a las consecuencias. Verdad que sirva de escudo para que nunca más un techo caiga sobre una pista de baile. Verdad que honra la memoria de quienes murieron esa noche trágica. Que este informe técnico sea también una herramienta pedagógica para las escuelas de ingeniería, una lección de humildad para quienes ostentan poder técnico sin compromiso ético, y una guía para los ciudadanos que merecen habitar espacios seguros. Que el caso Jet Set no se olvide, que no se maquille, que no se archive en el silencio cómodo de los expedientes cerrados. Y a la ciudadanía, le dejamos una última reflexión. ¿Estamos preparados como sociedad para exigir transparencia en cada estructura que habitamos? ¿O esperaremos a la próxima tragedia para volver a preguntar por qué no hicimos nada cuando aún podíamos? El colapso ya ocurrió. Lo que no debe colapsar ahora es la voluntad de saber la verdad. Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo.